Empezamos con el trascendental fallo de la Corte Constitucional que le quitó facultades al gobierno frente a los proyectos que presente para implementar los acuerdos de paz con las FARC. El Congreso podrá revisar artículo por artículo y decidir qué aprueba y qué modifica. Pero vamos a ampliar esta y otras informaciones del día. Listos nuestros periodistas en vivo desde varias ciudades. Comencemos con Rocío Franco. Rocío, ¿qué implicaciones tiene esta decisión tomada por el Alto Tribunal? Pues Vanessa y televidentes, la principal consecuencia de esta determinación de la Corte Constitucional es que no se requerirá el fallo o el aval más bien del gobierno nacional para emitir estas leyes. Antes se requería una aprobación por parte del gobierno nacional, prácticamente que todo quedaba en manos del gobierno, y lo que ha dicho la Corte Constitucional es que aquí se está protegiendo el derecho que tiene el Congreso de la República a deliberar. El propio presidente de la Corte Constitucional ha salido en defensa de este fallo que ha creado una verdadera polvareda jurídica. Aquí los detalles de la determinación. Hasta ahora el gobierno presentaba los proyectos para implementar los acuerdos de paz con las FARC y el Congreso solo podía decidir si estaba de acuerdo o no, es decir, aprobarlos o rechazarlos, pero no podía modificarlos. Ahora, tras la decisión de la Corte Constitucional, el Parlamento sí podrá introducir cambios. El gobierno tiene la capacidad y la iniciativa para presentar los proyectos orientados a la implementación del acuerdo, pero en principio el gobierno preserva su autonomía en esa materia. Además respondió a las críticas que señalan que el fallo es un golpe al proceso de paz. Abrir espacios de deliberación democrática no puede tenerse como una amenaza o como una resta al proceso de paz. Yo diría que por el contrario es una suma, eso le aporta al proceso de paz porque aporta legitimidad en las decisiones, aporta consenso, aporta ese escenario de buscar ese mayor compromiso de toda la sociedad. La Corte aclaró que lo que hasta ahora ha aprobado el Congreso queda en firme. Esta decisión rige hacia futuro, o sea que no afecta en nada las decisiones que ya se han aprobado en el Congreso de la República por vía de fast track. La Corte señala que queda prohibida la votación en bloque y tendrá que ser artículo por artículo. La Corte señala que una ley que no le parezca al gobierno nacional por alguna situación la puede objetar. Queda el gobierno con esta facultad y la Corte Constitucional definirá hasta qué punto puede ser conveniente o inconveniente. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. Esa decisión de la Corte Constitucional ha generado todo tipo de reacciones del Centro Democrático, del gobierno, de las FARC. Juanita Gómez, ¿qué han dicho? Hola, buenas tardes. Esta decisión además los estremeció a todos. Por un lado está el partido político del Centro Democrático que presentó esta demanda. Hoy están celebrando, dicen, triunfó la democracia. Hablamos con uno de sus cabezas, con uno de sus líderes, el senador Iván Duque, quien asegura ahora sí el Congreso tiene garantías. Me parece importante es que el Congreso no puede estar castrado por la Casa Nariño. El Congreso tiene que ser un ente independiente, tiene que tener capacidad deliberativa y tiene que tener la capacidad de modificar todo aquello que considere que responde al interés nacional. Lo que teníamos en ese acto legislativo es un Congreso sometido. Pero al otro lado completamente está el gobierno, quien defiende los acuerdos de paz, dice que respeta la decisión de la Corte. Eso sí, es un tropiezo, pero no el fin del mundo. Esos elementos esenciales en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica para las FARC, para garantizar su desarme y desmovilización, ya fueron aprobados y por unas mayorías absolutas en el Congreso. Luego, aquí lo que hay obviamente es un tropiezo que va a demorar un poco más, que pone a prueba las mayorías del Congreso nuevamente. Y en el medio están los líderes de las FARC, del secretariado, quienes aseguran a partir de este momento entran en asamblea permanente. Esto fue lo que dijeron a través de sus cuentas en Twitter. Ante las decisiones de la Corte, todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en asamblea permanente. No nos enreden la paz. Confiamos en que el presidente haga valer las facultades que le otorga la Constitución para sacar adelante este proceso. Aunque no es muy claro cuando se refieren a este tema de asamblea permanente. ¿Significa eso entonces que, por ejemplo, el cronograma para la entrega de armas se detiene, avanza o no? Vamos a esperar entonces el desarrollo de esta noticia. Desde el centro de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.